Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paulina Álvarez, soy contador auditor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el objetivo de esta presentación es poder dar una visión general de los distintos tipos de regímenes tributarios que tenemos en Chile para orientar a las pymes, por sobre todo, cuál sería el régimen más óptimo por el cual debieran elegir y además realizar una serie de toma de decisiones planificando tributariamente los impuestos, el flujo de caja, etc. Es una visión muy general, pero que sí les puede servir a las pymes de orientación para poder tomar decisiones estratégicas muy importantes en su vida como contribuyentes y poder efectuar este cumplimiento fiscal de la manera más adecuada, evitando sanciones con reajustes, multas e intereses. Poder cumplir al fisco de manera óptima, llevando todas nuestras cuentas, nuestra contabilidad, ya sea de manera simplificada o completa, de la manera más adecuada para cumplir nuestras obligaciones tributarias que tenemos como contribuyentes, seamos personas naturales o bien personas jurídicas. Y bueno, en este caso, la presentación está enfocada en las pymes principalmente. El régimen ProPyme general está enfocado en las micros, pequeñas y medianas empresas, medianos contribuyentes, que determinan su resultado tributario como norma general en base a ingresos percibidos versus gastos pagados. Van a estar obligados a llevar contabilidad completa, con la posibilidad de optar a una contabilidad simplificada. Están afectos a un impuesto de primera categoría con una tasa del 25% y sus propietarios van a tributar en base a retiros, remesas o distribuciones efectivas, con imputación total del crédito con impuesto de primera categoría en los impuestos finales que les afecten, salvo para aquellos propietarios que sean contribuyentes del impuesto de primera categoría y no estén acogidos al régimen ProPyme. Como bien les señalé, está dirigido a micro, pequeños y medianos contribuyentes, o más conocidos como pymes. El requisito para estar en este régimen es que el promedio de los ingresos brutos en los últimos 3 años no puede exceder de los 75.000 UFs y se pueden exceder por una vez. Este promedio incluye ingresos de sus relacionados. Al momento de iniciar la actividad, su capital efectivo no puede exceder de 85.000 UFs y tiene un tope de un 35% del ingreso de ciertas rentas. Rentas del número 1 y 2 del artículo 20, excepto bienes raíces agrícolas, contratos de cuenta en participación, derechos sociales, acciones o cuotas de fondos de inversión. ¿Qué beneficios y características tenemos en este tipo de régimen? El Servicio de Impuesto Interno va a realizar una propuesta en base a la información que existe en el registro de compra y ventas, pero debe ser complementable con la información que aporte el contribuyente. No aplica corrección monetaria en este régimen. Sus existencias o insumos al término del año se reconocen como gasto. Aplica la depreciación instantánea de su activo fijo. Va a determinar su base imponible simplificada, según ingresos percibidos versus gastos pagados, salvo en caso de operaciones con empresas relacionadas. Está liberada de mantener el registro de rentas empresariales, siempre y cuando no genere o perciba rentas a controlar en el registro REX de rentas exentas. En caso de generar o percibir rentas a controlar en el registro REX, y continuar con esa liberación de llevar los registros de renta empresariales, puede emitir documentos tributarios electrónicos que den cuenta de estos movimientos patrimoniales. No aplica orden de imputación para retiros, remesas o distribuciones de utilidades a sus propietarios, en la medida que no generen o perciban rentas a controlar con el registro REX. Aplica tasa del ejercicio para asignar el crédito por impuesto de primera categoría.
determina un capital propio tributario simplificado, utiliza tasas fijas de PPM, puede acceder a informes de situación tributaria que le permitirán tener acceso al sistema bancario para obtener financiamiento. Aplica la rebaja a la base imponible del impuesto de primera categoría por incentivo a la inversión. Es el 50% de la RLI con tope de 5.000 UF. En contra del impuesto de primera categoría que determina la empresa, aplican todos los créditos contenidos en la ley de impuesto a la renta y otras leyes. La situación tributaria de retiros, remesas y distribuciones se determina al término del ejercicio. En cuanto a su contabilidad, están obligados a llevar contabilidad completa con la opción de llevar contabilidad simplificada. El hecho de llevar una u otra en ningún caso va a alterar el régimen tributario propio. Bueno, como les decía, en cuanto a la tributación, la empresa está afecta al impuesto de primera categoría sobre una base imponible determinada, como regla general, según los ingresos percibidos, menos los gastos pagados. Y sus propietarios se van a afectar con los impuestos personales en base a retiros, remesas, distribuciones efectivas, con imputación total del crédito de impuesto de primera categoría, salvo que sus propietarios sean contribuyentes de primera categoría. La tasa de impuesto de primera categoría durante los años comerciales 2020-2023 se rebajó a un 10%. El año tributario 2025 fue un 12,5% y será un 25% para los años siguientes. La tasa de PPM en el año de inicio va a ser de un 0,25%, pero en la práctica fue de un 0,125% para el año comercial hasta el año comercial 2023, siempre y cuando los ingresos no excedan de esas 50.000 UFs. Si exceden de estas, la tasa será de un 0,5%. En cuanto a los registros, llevarán registro de rentas empresariales en la medida que posean o perciban rentas que deban ingresar a este tipo de registro, y también ingresos no constitutivos de rentas, el llamado RECS, y que no se acojan al documento tributario electrónico, donde deberá informar sus movimientos patrimoniales. El régimen propio transparente está enfocado en las micro, pequeñas y medianas empresas, o pymes, cuyos propietarios son contribuyentes de impuestos finales, ya sean personas naturales o bien personas jurídicas con o sin domicilio ni residencia en Chile. Determinan su resultado tributario como norma general en base a ingresos percibidos y gastos pagados, estando liberada de llevar contabilidad completa con la posibilidad de optar por llevar contabilidad completa. En este caso, la empresa PYME quedará liberada del impuesto de primera categoría y sus propietarios son los que deberán tributar con sus impuestos finales en base al resultado tributario determinado por la empresa en el mismo año de este seguimiento. Está dirigido a micros, pequeñas y medianas empresas, o pymes, cuyos propietarios son contribuyentes de impuestos finales, sea global complementario o impuesto adicional. ¿Qué requisitos deben cumplir o condiciones para estar en este régimen PYME transparente? Como les señalé, propietarios deben ser personas naturales con o sin domicilio o residencia en Chile, o bien personas jurídicas sin domicilio ni residencia en Chile, es decir, contribuyentes de impuestos finales, impuesto global complementario o impuesto adicional. Las empresas deben informar al Servicio de Impuestos Internos y quieren acogerse a este régimen, según vaya instruyendo esta institución a través de resoluciones. Los contribuyentes que estuvieron acogidos al régimen 14-TER al 31 de diciembre del año 2019 pasaron de pleno derecho al régimen PYME transparente, si es que cumplían los requisitos de este nuevo régimen de la reforma. ¿Qué beneficios y características tenemos en este régimen? Existe una propuesta de declaración en el Servicio de Impuestos Internos de esta empresa en base a la información que se tiene en el registro de compras y ventas.
pero debe ser complementado por la información que aporta el contribuyente. No se aplica corrección monetaria. Tampoco se practican inventarios. Las existencias o bien los insumos al término del año se van a reconocer como pago. Aplica depreciación instantánea de su activo fijo. Van a determinar su base imponible simplificada, es decir, según ingresos percibidos menos gastos pagados, salvo en caso de operaciones con empresas relacionadas. Incluye retiros o dividendos percibidos por participación en otras empresas. Está liberada de mantener los registros de rentas empresariales. Va a determinar un capital propio tributario simplificado, que esto se da para contribuyentes con ingresos superiores a 50.000 UF. Utiliza tasas fijas de PPM. Puede acceder a informes de situación tributaria que le van a permitir tener acceso al sistema bancario para obtener financiamiento. En contra de los impuestos finales que afectan a los propietarios, aplican el crédito del artículo 33 bis de la Ley de Impuestos a la Renta, que es el crédito del activo fijo, y los asociados a retiros y dividendos percibidos. Además, aplica el crédito por impuestos de primera categoría asociado a un ingreso diferido proveniente de un cambio de régimen. En cuanto a la contabilidad, queda liberada para efectos tributarios de llevar contabilidad completa, pero para el control de sus ingresos y egresos van a utilizar el registro de compras y ventas, salvo quienes no se encuentren obligados a llevar este registro, van a llevar un registro de ingreso-egreso. Deben llevar un libro de caja. Pueden llevar contabilidad completa sin que esto altere la forma de tributación de su resultado. Como bien señalé, la tributación, la empresa está liberada de pagar impuestos de primera categoría. Son los propietarios los que van a tributar con sus impuestos finales en base al resultado tributario positivo que se determinó en la empresa en el mismo ejercicio en que se genera, en base al porcentaje de participación en las utilidades o el capital, según corresponde. En cuanto a la tasa de impuesto primera categoría, es cero, ya que la empresa está liberada de pagar impuestos de primera categoría. La tasa de PPM, señalábamos que era fija, es de un 0,2% en la medida que los ingresos brutos no excedan de 50.000 UF. En el año de inicio siempre será de un 0,2%. Si los ingresos varían y, por ejemplo, en el año anterior no excedían de 50.000 UF, se considera una tasa de un 0,2%. Pero si los ingresos brutos del giro del año anterior exceden de 50.000 UF, la tasa será de un 0,5%. En el régimen propina transparente no se llevan registros de rentas empresariales. El régimen general o semi-integrado es un régimen de tributación que se enfoca en las grandes empresas. Determinan su renta líquida imponible según las normas generales contenidas en los artículos 29 al 33 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, estando obligados a llevar contabilidad completa. Estas empresas se afectan con el impuesto de primera categoría con tasa del 27% y sus propietarios tributarán en base a retiros, remesas o distribuciones efectivas, con imputación parcial del 65% del crédito por impuesto de primera categoría en los impuestos finales que les afectan. Está dirigido principalmente a cuyos contribuyentes que sus ingresos, tanto del giro y capital, no les permita ser clasificados como una pyme. No existe algún requisito para acogerse a este régimen. Pueden optar todos los contribuyentes. Ahora, ¿qué beneficios y características tiene este régimen? Existe una liberación de registros cuando no generen o perciban rentas que deban controlarse en el registro REX.
van a determinar la situación tributaria de retiros, remesas o distribuciones al término del ejercicio. Aplica una rebaja en la base imponible del impuesto de primera categoría por incentivo a la inversión, que es el 50% de la renta líquida imponible con tope de 5.000 UF. La empresa puede anticipar a sus propietarios el crédito por impuesto de primera categoría de manera voluntaria. El tipo de contabilidad es completa. La tributación. La empresa va a estar afecta a un impuesto de primera categoría sobre una base imponible que se determina en virtud de los artículos 29 y 33 de la Ley de Impuestos a la Renta. Los propietarios van a afectarse con impuestos personales en base a los retiros, remesas o distribuciones efectivos, pero van a tener una imputación parcial del crédito, que es lo que se llama con restitución. La tasa de impuesto de primera categoría es de un 27%. En cuanto a la tasa de PPM, esta va a ser variable y se va a determinar año a año en virtud de lo que versus el PPM que determina. Aquí se deben llevar registros, como es el registro RAI, el DEDAN, el REX y el SAC. Existe la posibilidad de llevar solo el registro SAC cuando no se mantienen rentas o cantidades que deban ser controladas en el registro REX. El régimen de renta presunta está dirigido a contribuyentes que desarrollen ciertas actividades. En este caso serían actividades agrícolas, de transporte y minería, siempre y cuando sus ingresos no superen los límites que establece la ley para este tipo de actividades. Los requisitos es que deben contar con al menos una actividad económica de los rubros agrícolas, transporte o minería. Los límites para cada uno son, como se ve en la PPT, y se basa en el capital enterado y por enterar. Por lo tanto, para la actividad agrícola, el máximo es de 18.000 UF. Para la actividad de la minería, 34.000 UF. Y para la actividad del transporte, el máximo es de 10.000 UF. El tipo de contabilidad que se lleva en este régimen es simplificado, en el cual se van a pagar los impuestos sobre la base de una renta presunta, la cual se puede establecer a modo de ejemplo como un porcentaje de la evaluación fiscal, la tasación de vehículos, entre otros. Bueno, como último régimen tenemos la visión general de los contribuyentes no sujetos al 14 de la Ley de Impuestos a la Renta. Aplica para contribuyentes que deben llevar contabilidad completa y donde sus propietarios no se encuentren gravados con impuestos finales, ya sea el impuesto global complementario o impuesto adicional. ¿Quiénes pueden optar a este régimen? Contribuyentes como fundaciones, corporaciones, empresas en que el Estado tenga la totalidad de su propiedad, entre otras. Requisitos: solo pueden acogerse a este régimen los contribuyentes cuyos socios o propietarios, directos o indirectos, no se encuentren gravados con los impuestos finales, ya sea impuesto global complementario o impuesto adicional. Después de haber repasado todos los regímenes que existen actualmente en nuestro país, las pymes deben tomar decisiones tributarias estratégicas para optimizar su carga fiscal y mejorar su eficiencia financiera. Deben evaluar el régimen tributario actual y considerar un cambio, lo cual se debe hacer siempre antes del 30 de abril de cada año. Una planificación tributaria adecuada y va a permitir estructurar las finanzas para reducir costos y aprovechar beneficios fiscales. Se deben mirar los incentivos a la inversión,
las pymes pueden deducir de la base imponible un porcentaje del valor de los activos fijos adquiridos, como maquinaria y equipos. Pueden solicitar la devolución anticipada del IVA exportador. Si tu empresa exporta bienes o servicios, puedes solicitar la devolución anticipada del IVA, lo que va a mejorar tu flujo de caja. Existen créditos por capacitación. Hay franquicias tributarias que permiten acceder a créditos fiscales por la formación de sus trabajadores. Existen exenciones al impuesto de timbres y estampillas. De las operaciones financieras de las pymes que estén acogidas al régimen ProPyme van a estar exentas de este impuesto. Se debe planificar el flujo de caja para poder maximizar los beneficios tributarios y evitar sanciones. Espero que esta pequeña presentación, a modo general, les haya dejado un poquito más claro los regímenes que existen y por los cuales ustedes podrían optar dependiendo de sus necesidades puntuales. Siempre es recomendable asesorarse por profesionales expertos en esta materia para poder realizar una planificación óptima de su carga fiscal y, por supuesto, para poder llevar su pyme en buenos términos, cumpliendo como un buen contribuyente sus obligaciones. Así es que los invito a que puedan asesorarse de la manera más adecuada para tener sus empresas sanitas, saneadas y, por supuesto, ser un muy buen contribuyente. Hasta pronto.